Bueno, buenas tardes. Continuamos grabando esta serie de videitos. Esta tarde nos corresponde grabar el videito 11. Y bueno, les mandamos muchos saludos, abrazos, bendiciones hasta sus casas y esperando que todos y todas nos estemos cuidando para un bien común, ¿verdad? Que es el de pronto volvernos a ver. Entonces, vamos a estar desde acá. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que bien, siempre acatando todas las recomendaciones que se nos están pidiendo desde el Ministerio de Salud, ¿verdad? De guardar la distancia, lavarnos las manos, utilizar el gel, salir únicamente cuando es necesario, especialmente los adultos mayores, los niños, las personas que tienen algún riesgo, ¿verdad? Alguna otra enfermedad adicional que están todavía más, se pueden ver más afectadas. Así que de verdad ojalá que estemos haciendo caso, porque donde uno ve las noticias y ve que los números de contagiados van hacia arriba y que se siguen haciendo fiestas como si nada estuviera pasando, pues uno se preocupa, ¿verdad? Y el problema es que nos afecta o nos atañe a todos y a todas, ¿verdad? No es una cuestión individual, sino que realmente creo que no hemos aprendido a vivir o a pensar en comunidad, sino que seguimos siendo una sociedad muy individualista. Y si es así, qué dolor, ¿verdad? Que esta pandemia no nos haya dejado todavía ninguna enseñanza. Ojalá que cambiemos de actitud, ¿verdad? Para poder lo más pronto posible volver a una nueva normalidad, como dicen ahora, ¿verdad? Entonces, como decía Marjorie, vamos a estar con el video número 11, ¿verdad? Y hoy soy yo la que voy a hacer las preguntas no, es al revés. Yo voy a hacer las preguntas Ajá, a Liz y yo voy a contestar. y Liz va a responder. Entonces, sí, el video pasado fue al revés. Te toca a ella. Bueno, entonces vamos a empezar. La pregunta número 1 dice así: ¿por qué el Evangelio de Mateo hace referencia al tema del juicio? El padre Manuel hace referencia a las actitudes que la comunidad debe de tener mediante la parábola de las 10 muchachas o las 10 vírgenes. ¿Cuáles son las actitudes que siempre debe tener la comunidad de Mateo para estar a la espera del reino de Dios? Bueno, antes de contestar, ¿verdad? Aclararles que estas respuestas son elaboradas por ustedes, por eso es que nosotros leemos, ¿verdad? Entonces, escogemos una síntesis de la que ustedes mismos han hecho y esa es la que compartimos. Y luego entre nosotras, pues, reforzamos las ideas o lo enriquecemos con algún comentario. Pero por eso es que lo hacemos leído, porque son sus propias respuestas, ¿verdad? Entonces dice, la iglesia o la comunidad, tal y como la ve Mateo, es una comunidad de los llamados, pero no es la comunidad de los elegidos. Solamente pueden entrar los que se lo merecen. Está abierta y vive bajo las condiciones críticas del juicio. Recurre siempre a la referencia del juicio porque viene del trasfondo judío. Se ve a Dios como el que llama a la comunidad a juicio y por eso hay que estar siempre a la espera del reino de Dios. Con esta parábola, la de las 10 muchachas, ¿verdad? Mateo invita a su comunidad a descubrir cómo debe ser su actitud para estar a la espera del reino de Dios. Si la decisión está tomada, o sea, si están decididos a seguir a Jesús, se llama como comunidad a estar atentos, a estar vigilantes y a estar preparados. La experiencia personal de la propuesta de Jesús no se comparte, porque cada uno debe tener su propia experiencia de prepararse y de seguimiento. Toda la iglesia o comunidad debe estar a la expectativa de la venida del Señor. No puede quedarse dormida. Por eso en Mateo 25 se nos presenta esta parábola de las vírgenes, donde se nos hace referencia a estar atentos porque no se conoce ni el día ni la hora. Las muchachas que no tienen aceite
representan a la comunidad que se ha adormecido, que se ha asimilado y que ya no está atenta a las expectativas de la propuesta de Jesús. También se va preparando a la comunidad para decirle que aunque le llame Señor, Señor, eso no es suficiente. Le puedes proclamar Señor y se lo puedes decir como quieras, pero eso no es suficiente. De acuerdo con lo que espera Mateo de la comunidad, una vez que la puerta se cierra, no hay poder humano que la abra, porque el cerrar o abrir la puerta es tarea de Dios y nadie más. La actitud de las muchachas nos enseña que es una decisión personal, el cómo estar preparándonos, porque no es en el último momento la actitud que se necesita. Y la parábola nos crea angustia, porque nos hace pensar si seremos de los que se quedan. En este pasaje se utiliza un poquito el género apocalíptico, se dramatiza el evento. Con esta pregunta tuvimos que insistir mucho porque esto de que se utilizaba el género apocalíptico, muy pocas personas lo captaron, aunque el padre lo dijera, ¿verdad? Y en esto es importante recordar por qué el tema del juicio. Recordemos que la comunidad todavía estaba creyendo en la parucía, o sea, en la llegada inminente de Jesús. Y por estar todavía muy unidos a las ideas judías, ¿verdad? Las costumbres judías, todavía tenían esa idea de un reino que va a llegar, ¿verdad? Y creían que Jesús era ese Mesías, pero todavía tenían la idea del reino que estaba por llegar, en la parucía, ¿verdad? Entonces ese tema del juicio estaba muy presente, pero recordemos que cuando se utiliza el género apocalíptico, en Biblia, te explicaba el padre Manuel, y nosotros lo hemos visto también en los talleres, ¿verdad? El género apocalíptico lo que indica es el fin de una etapa, el fin de una era, y luego vendrá otra diferente, ¿verdad? Entonces no es lo que nosotros conocemos como el fin del mundo hoy, ¿verdad? O no lo que conocemos. La idea que se tiene cuando se habla de Apocalipsis es que ya llegó el fin del mundo, ¿verdad? Y eso no es un género literario, y lo que indica es que se está terminando una época, una era, pero va a comenzar otra, ¿verdad? Entonces por eso era que nosotros le insistíamos tanto con lo de el género apocalíptico, que muchos no lo veían. Ok, ¿cuál era el pecado condenado en la Biblia? ¿Cómo podrían los sirvientes multiplicar los talentos? Entonces dice que la usura es uno de los pecados más graves que la Biblia condena. Reconociendo el sistema de cómo funcionaba la economía en el siglo I, al interpretar la parábola como se ha hecho tradicionalmente, se tendrán serios problemas contra la ética de la economía de la Biblia, especialmente sobre la economía que prohibía la usura, que es prestar dinero a altos intereses. Por ejemplo, una persona usurera es aquella que te presta 5 denarios y usted debe pagar intereses de 2 denarios cada día, de tal manera que nunca se va a poder pagar los intereses, como los bancos. Por eso la Biblia condena la usura. En el siglo I no había otra manera de hacer negocio que no fuera cometiendo el pecado de la usura. Por tanto, en el caso de los 2 sirvientes que multiplicaron los talentos, se asume que explotaron a alguien, lo oprimieron, lo empobrecieron para poder multiplicar su dinero, porque el banco no funcionaba como funciona ahora. Los sistemas económicos no funcionaban como funcionan ahora. Cualquier persona en el siglo I, donde los bienes eran limitados, o sea que cada uno tenía únicamente lo necesario para vivir, y muchos más bien no tenían ni siquiera eso, donde todo se daba en pequeñas proporciones, porque si una persona se quedaba con un poquito para guardar para el día siguiente, provocaba que el vecino se quedara sin comer.
no podía enriquecerse si no era por medio de la usura. Por ello, la única manera de duplicar los talentos era por medio de la explotación, de la opresión y del empobrecimiento de la gente que recurría a préstamos para solventar sus necesidades. Y después, con respecto a las leyes bíblicas, ¿verdad?, que servían para proteger a las personas de la parte económica, habían muchas leyes, pero las que en este momento el padre Manuel nos dice o nos conversa o nos pone ahí como en una lista era el no alterar la balanza, ¿verdad? Que eso pasa todavía el día de hoy. El no vender al pobre por un par de sandalias y el no almacenar la propiedad de los bienes para después venderlos. Todas estas leyes controlaban la economía y protegían justamente para que la gente tuviera acceso a los bienes económicos. Entonces, diciéndolo como en nuestras propias palabras, la única forma de hacerse rico en esta época del siglo I era oprimiendo al pobre. Por eso es que Jesús va en contra de esta situación, ¿verdad? Si había un rico en esta sociedad, es porque esa persona había explotado de alguna manera a un pobre. No había otra forma de hacerse rico. Entonces, por eso es que habían leyes incluso que estaban tratando de proteger al pobre. Pero aún así, pues había gente que explotaba a los otros, a los más necesitados. Y la necesidad era tan grande que entonces ellos se vendían, ¿verdad?, para poder tener su comida, su dormida, su bocado, ¿verdad? Porque al no tener protección, el ser esclavo de alguien, eso te daba seguridad, por lo menos te garantizaba que tenías el techo y la comida, ¿verdad? Entonces se daba mucho el vender a las personas y por eso es que se está poniendo este ejemplo de la parábola de los talentos. Sí, y también, refiriéndome a la pregunta anterior, digamos, algunas personas cayeron en la tentación de seguir interpretando esa parábola que es la de los talentos, ¿verdad? La de los sirvientes, cuando llega su amo, ¿verdad?, y les pide cuentas. Como siempre la hemos malinterpretado, ¿verdad? Que es que los talentos eran las capacidades diferentes de cada uno que tenía, ¿verdad? Y no, digamos, detrás de esta parábola, que creo que también más adelante va a hablar, está haciendo más que todo una crítica y abordándola desde el tema de la economía vista en el siglo I, ¿verdad? Entonces no era como los talentos en el modo de capacidades, de dones, ¿verdad? Sino los talentos en modo de economía, porque el talento equivalía, ¿verdad?, a dinero. Y acá habla para hacer interesante más, ¿verdad?, que el talento era de oro. Entonces imagínense la cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, solo para comentar eso. La pregunta 4. ¿Cuál era la idea de los bancos en el siglo I? En el siglo I. Bueno, dice, las únicas instituciones que tenían una especie de banco eran los templos. La gente depositaba sus tesoros, sus joyas en el banco, pero el banco se las entregaba tal y como lo depositaron. No existía la idea de reproducir como ahora, ¿verdad? Que hay intereses. Usted mete un dinero al banco y el banco le gana intereses para usted, bueno, y para ellos. Por el contrario, la gente tenía que pagarle al banco para que les cuidaran sus bienes, sus joyas, ¿verdad? Y por eso los templos siempre eran saqueados, porque eran los templos los que funcionaban como bancos en el siglo I, y la gente depositaba ahí sus tesoros. Había una parte donde el padre Manuel decía que la gente depositaba ahí sus bienes porque le tenían miedo a los dioses. Alguna gente no entendió esto, entonces quisiéramos aclarar. Recuerden que el pueblo de Israel también se fue influenciado por las creencias de las culturas que estaban a su alrededor, en todo, incluso a la hora de redactar sus textos, y también, por supuesto, en sus costumbres,
en sus ideas de Dios, ¿verdad? Entonces, la gente le tenía miedo a los dioses, me estoy refiriendo a la gente de otras culturas, le tenía miedo a los dioses, porque la idea en general era que las riquezas las daban los dioses. Si usted tenía riquezas era porque los dioses se las daban, ¿verdad? Y recuerden que el pueblo de Israel también pensaba así. Si usted le iba bien en la vida era porque Dios se lo había dado. Era una bendición de Dios. Y si a usted le iba mal en la vida, ya sea porque estaba enfermo, porque estaba pobre, porque había perdido sus bienes, porque había perdido el ganado, era una maldición de Dios. ¿Por qué? Lo bueno era dado por Dios y si usted tenía algo malo era porque Dios lo estaba castigando por algo. Si no era por lo que usted hizo, era por lo que su familia había hecho. Entonces esto también estaba permeó en la mentalidad de los israelitas. Entonces, en general, la gente depositaba el dinero en el templo porque aquel dinero había sido dado por Dios. Y si el dinero no estaba en el templo, puede que el Dios se enojara. Entonces, esta idea también estaba en el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice que aquí también había una nota donde se decía, para que ustedes pudieran entender, que esto se hacía también en los templos de Grecia, en los templos dedicados a Artemisa, en los templos dedicados a Apolo, o sea, que era una costumbre de toda esa región del Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, por eso es que el padre hizo este comentario de que por temor a los dioses. La pregunta 5 dice, ¿por qué se dice que la parábola de los talentos fue reelaborada a la hora de dejarse por escrito? Ok. Se dice que probablemente esta parábola fue reelaborada porque seguramente en la parábola original la tercera persona o el tercer sirviente, que realmente fue el justo, o sea, a la hora de ponerse por escrito, se dejó como a este tercer sirviente como la persona que hizo lo que no era conveniente. Pero en realidad, recordemos que todo esto fue primero hablado. Se decía o andaba por ahí en forma oral antes de ser escrito. Entonces, esta parábola seguramente al inicio o en el momento en que se contaba en forma oral tenía otra intencionalidad, pero a la hora de ponerse por escrito cambió. Probablemente porque no se quería hablar mal de los ricos. Se podría decir que las personas que retrabajaron o reelaboraron esta parábola fueron las que ya tenían cierto poder de escribir y pudieron retrabajar o incluir o darle un giro total a la parábola con cierta intención. Por supuesto, porque ellos si no se iban a ver afectados, ¿verdad? Algo sucedió en la tradición, posiblemente se beneficiaría una teología de la persona oprimida o esclavizada. Eso fue al principio, ¿verdad? Pero al momento de ponerlo por escrito fue todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ya vimos, como son las personas que tienen cierto poder, las que tienen riqueza, las que están escribiendo, entonces lógicamente no van a escribir en contra de ellos mismos y por eso se le da un giro a la parábola. Entonces, cabría aquí hacerse una pregunta. Al ser reeditada esta parábola, ¿qué tanto será lo que Jesús dijo? O más bien, ¿qué fue lo que le hicieron decir a Jesús? ¿Verdad? ¿Qué intencionalidad tenían estas personas a la hora de escribir la parábola? Es importante tener claro que en la Biblia, cuando se habla de talentos, que era lo que Marjorie estaba diciendo hace un momento, se habla de una medida económica. La imagen es económica. Hoy en día hemos reinterpretado esa parábola y hablamos como si esos talentos fueran habilidades o dones de la persona. Pero este texto tiene connotaciones económicas. Ese es el único significado que se le puede dar o atribuir, porque en el momento en que fue escrita con esta intencionalidad. Fue en el transcurrir del tiempo donde esos talentos fueron interpretados como dones, ¿verdad?
En esta parábola, la única persona que nos dice qué fue lo que hizo con su talento fue el tercer sirviente. Los otros dicen que los pusieron a trabajar, pero no dicen exactamente cómo. En cambio, el tercero dice: Señor, sabía que eres exigente. Como tenía miedo, enterré tu moneda de oro. Aquí tienes lo tuyo. Las implicaciones serían que enterró una gran cantidad de dinero, porque este talento valía muchísimo dinero, ¿verdad? Y entonces nos contaba el padre Manuel que este hombre, al enterrar este talento, tuvo que haber pasado, creo que eran 16 años, vigilando que ese talento no fuera robado y que su amo no lo perdiera. O sea, fue el único que estuvo despierto, que estuvo atento, que estuvo vigilante para que ese talento no fuera robado. Y especulando, según lo que dice el padre Manuel, se podría pensar que el señor rico le estaría cuestionando al tercero el por qué no metió a hacer un poco de práctica como los otros, ¿verdad? Este talento. Los que tuvieron que prestar, o sea, los otros dos sirvientes seguramente tuvieron que prestar, que explotar y quitarle la tierra al que no pudo pagar. Ese sería el tipo de banco al que se refería. O sea, que la parábola que lo que nos está contando es que los dos servidores que le duplicaron los talentos a su amo, lo tuvieron que haber hecho únicamente haciendo explotación del oprimido, de aquel al que le prestaron dinero. Porque recordemos que ya vimos en la pregunta pasada que la única forma en que usted podía hacerse rico era explotando al pobre. Entonces, si estos pudieron duplicar o triplicar sus talentos es porque en algún momento habían explotado al oprimido y al pobre, ¿verdad? Y la única persona justa que no oprimió a nadie y que estuvo vigilante y despierto cuidando ese talento para que su amo no lo perdiera fue el tercer servidor, ¿verdad? Entonces por eso se supone que cuando esta parábola fue contada en forma oral, ese era su verdadero sentido, ¿verdad? El justo era el tercer servidor y los que explotaron fueron los otros dos. Pero a la hora de ponerlo por escrito, se le dio vuelta. Sí, una relectura que también hacía Aníbal Cañaveral, que es un teólogo que él es especialista en hermenéutica campesina de Colombia. Él nos vino a enseñar una relectura de ese texto igual, en donde él nos decía que yo le entendí mejor, ¿verdad? Porque él nos decía, este tercer sirviente fue rebelde, ¿verdad? Pero en el sentido de que se rebeló y no estuvo de acuerdo contra este sistema injusto que oprimía, ¿verdad? Por eso es que le dice al amo, o sea, sabía que eras exigente, ¿verdad? Entonces, más bien ahí le estaba como que le levantó la voz a su amo, ¿verdad? Entonces, es una manera de decir que él no fue parte de estas injusticias, no actuó como los otros dos sirvientes, o sea, no se prestó para explotar ni para robar, ¿verdad? Entonces, eso a mí me quedó mucho más claro, pero claro, es una relectura que nosotros hacemos ahora, ¿verdad? Pero también viendo en su contexto, probablemente ese era el verdadero mensaje, ¿verdad? Tiempo después fue que se le dio otras interpretaciones, pero ya con estudios y todo eso se llega a esta conclusión. Entonces uno puede entenderla más desde esa parte, ¿verdad? Y cuando me refiero que este sirviente fue rebelde, es en ese sentido, ¿verdad? Que rebelde que se rebeló contra un sistema injusto, no fue rebelde como lo conocemos nosotros ahora también, de ir a rayar las paredes, cosas así, ¿verdad? Entonces, más en esa línea. En el libro de Aníbal Cañaveral, él va más allá, porque dice que ese servidor que estuvo en contra del sistema y que no quiso participar de la explotación es Jesús mismo. Entonces, eso también yo lo entendí y creo que le encuentro más lógica, ¿verdad? Y él tiene un libro que habla precisamente únicamente de esta parábola,
y cuando vino a compartir con nosotros al centro bíblico, mucha gente lo compró. Así que el que lo tiene por ahí guardado, hágale una nueva lectura al libro porque vale la pena. Si Dios quiere, lo vamos a tener próximamente con nosotros en alguna reunioncita de Zoom para compartir con aquellos de ustedes que quieran compartir con nosotros, pero otro tema, ¿verdad? Ahí en algún momento lo podríamos tener como invitado. Y nada más, lo último para aclarar, el padre Manuel también decía que un talento equivale a 16 años y medio de trabajo. Entonces, imagínense, ¿verdad? Era, o sea, imposible pagar, ¿verdad? Entonces, para tener eso en cuenta. Bueno, para ya ir terminando y cerrando, con la pregunta número 6, dice, si se acepta la interpretación usual de la parábola de los talentos, ¿a cuál problema nos enfrentamos? Si queremos interpretar la parábola como que la persona que multiplicó los talentos es la persona que hizo lo adecuado, tendremos que resolver el problema de la usura, sabiendo que este era un pecado muy grave y sería el único texto en toda la Biblia donde aparentemente se promueve este tipo de economía. Toda riqueza en el siglo I tiene una injusticia detrás, ya lo hablamos, ¿verdad? Si este señor rico imita a Dios, sería una imagen que nos da todo tipo de confusión, porque no representa claramente la propuesta de Jesús. Sin embargo, desde el punto de vista capitalista, esta historia tendría sentido. O sea, que si nosotros seguimos promoviendo esta interpretación de que el tercer servidor fue el que hizo lo correcto, estaríamos fortaleciendo la idea de que Dios es un Dios opresor y Dios es un Dios explotador. Y sabemos que no es así. Entonces, ese es el problema en que seguiríamos, si seguimos interpretando esta parábola en este sentido, ¿verdad? Entonces, todo esto que estamos descubriendo con las interpretaciones que nos ha hecho pensar el padre Manuel, como que nos abre los ojos, ¿verdad? Nos hace pensar de una manera diferente en las parábolas y también nos hace tener un sentido de criticidad, de realmente ver o analizar qué es lo que estaba pasando en esa sociedad de Mateo en este caso, cuando el texto fue escrito, cuál era su realidad, cómo era que ellos entendían el mundo, ¿verdad? Y esto también nos refuerza a nosotros lo que siempre le hemos dicho. No hay que leer los textos literalmente y hay que entenderlos dentro de su contexto para luego ese mensaje traerlo al hoy y que nos ilumine nuestra realidad, ¿verdad? Pero creo que, y especialmente este video, y el anterior, bueno, yo creo que cada uno de los videos tiene algo que nos sorprende, ¿verdad? Que nos hace abrir los ojos. Entonces, sería bueno estar como repasando todas estas preguntas en algún momento para no caer en la tentación de volver a repetir esquemas, ¿verdad? Entonces, ojalá que estas respuestas o este videíto les sirva a ustedes para fortalecer lo que ya aprendieron, para salir de dudas y animarlos a seguir participando, ¿verdad? Ya nos quedan poquitos videos, creo que 3 nada más, así que tenemos que ver lo que resta de los meses, con qué material vamos a trabajar. Ya tenemos ahí algo pensado, así que próximamente les estaremos comunicando cómo vamos a seguir y de todo corazón les deseamos que sigan bien, que se sigan cuidando, que acatemos todas las disposiciones que se nos piden, que mantengamos la distancia adecuada, que no salgamos de nuestras burbujas, que nos cuidemos nosotros y que cuidemos a los nuestros, ¿verdad? Y animarlos a seguir participando, ¿verdad? Para alimentarnos y para crecer y para fortalecer nuestra fe. Que estén bien. Chao, abrazos. Chao.